Hola estudiantes de octavo básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia, cuidándose de esta pandemia, manteniendo los resguardos correspondientes. Eh, Espero que se sigan cuidando. Así que espero que esté todo muy bien en sus casas. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco lo que son los imperios americanos. Ya, esto se basa básicamente en lo que vamos a conocer un poco lo que son los incas, los mayas y los aztecas. Bueno, el objetivo para que vamos a aprender en esta clase es identificar las principales características de la civilización maya, azteca e inca, considerando la tecnología utilizada para transformar el territorio que habitaban, caracterizar el imperio inca y analizar factores que posibilitaron la dominación y unidad del imperio, por ejemplo, el sistema de cultivo y organización social, describir también las principales características culturales de la civilización maya, azteca e inca. Bueno, para partir entonces vamos a comenzar con la primera civilización, la civilización azteca. Aquí podemos identificar un poco ciertos elementos propios de sus trajes que ocupaba, ¿cierto? Y en la ciudad en la que ellos vivían. Recuerden que era una ciudad, ¿cierto?, que estaba rodeada principalmente por un lago, ¿cierto? Por agua, lo que favoreció que la agricultura se desarrollara en estos sectores y también existiera también un desarrollo a nivel ciudad, como lo vemos acá. Bueno, la ubicación geográfica de esta cultura se ubica acá en México, en la Ciudad de México, ¿cierto? En la actual Ciudad de México. Y esa ciudad que yo les comentaba anteriormente, que la vimos en la imagen anterior, se llama Tenochtitlán, ¿ya? Esta ciudad llamada Tenochtitlán era una ciudad, ¿cierto?, que está albergada, ¿cierto?, por un pequeño lago acá. Y bueno, fueron capaces de crear un imperio arriba de este lago. También estábamos rodeados, ¿cierto?, por el Golfo de México. Y todo esto fue parte del Imperio Azteca. Si se dan cuenta, tiene una gran envergadura. El Imperio Azteca no solamente era acá Tenochtitlán, todo esto se denominaba Imperio Azteca. Entonces, si se dan cuenta, es una capa terrestre que es bastante grande que abarcó este gran imperio. Bueno, la organización económica se basó principalmente en el comercio, la pesca y los metales y la caza. Esas eran las principales actividades económicas que realizaba esta cultura. Pero lo que más destacaba fuertemente era claramente la agricultura, la capacidad en la cual ellos, ¿cierto?, tenían de poder plantar y cultivar distintos tipos de elementos, ¿cierto?, de verduras, de frutas. Y este tipo de cultivos se le denominaban principalmente chinampas, que es como lo vemos acá en esta imagen, que es una franja de tierra, ¿cierto?, en la cual está prácticamente preparada y tiene ciertos cuidados para poder, cierto, desplazarse a estos cultivos. Ellos lo que hacían era principalmente transportarte en estas balsas y así también supervisar y ver cómo iba el proceso de sus cultivos. Bueno, la sociedad azteca estaba principalmente, ¿cierto?, compuesta de esta forma. En la cúspide, ¿cierto?, de la pirámide tenemos principalmente a la nobleza, que era gente que se encargaba principalmente de aspectos administrativos de la ciudad, de aspectos religiosos, aspectos militares, como lo vemos acá. Y claramente aquí él era como una especie de dios. Entonces era el que lideraba toda esta sociedad. Más abajo encontramos al pueblo, que son la gente que principalmente, tenemos acá los postecas, que son gente que principalmente se dedicaba a labores relacionadas al comercio, a la tierra y a la artesanía. Y finalmente tenemos a la gente que estaba en estado de esclavitud o también denominados siervos. Bueno, uno de los hallazgos más importantes que están presentes actualmente dentro de nuestra sociedad es este tipo de ruinas que están presentes. Una de esas es Tenochtitlán. Esta imagen representa un poco de cómo es Tenochtitlán en la actualidad. Si se dan cuenta, no se parece mucho en nada a la imagen que les mostré anteriormente, pero aquí están construidos las principales
lugares en los cuales ellos se desarrollaban, lugares donde ellos trabajaban el tema de los cultivos, el tema, ¿cierto?, de los metales, y también algunos templos ceremoniales se podían identificar. Y dentro de esos elementos ceremoniales tenemos este tipo, ¿cierto?, de máscaras, por decirlo así, figuras que representan claramente o nos podría acercar a que son de aspecto religioso, y asociado principalmente a sus dioses. Bueno, vamos a continuar entonces con los incas. Acá tenemos una imagen de los incas, de su visión de vestimenta. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de los tipos de ropa que ellos ocupaban. Aquí está claramente más caricaturizado, pero básicamente ocupaban fuertes elementos como el sol, que era una divinidad para ellos, y este tipo de colores que eran muy asociados a los andinos. Esa es una de las características importantes de los incas. Bueno, los incas se ubicaron principalmente en el sector de Perú, en América del Sur, principalmente en los Andes, ¿ya? Los Andes me refiero principalmente a las montañas, a la cordillera de los Andes. Y estuvieron ubicados en distintos países, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Bolivia. Todo este sector, ¿cierto? Chile, Perú, todo esto, Bolivia, estuvieron ubicados en lo que es el imperio Inca. Si se dan cuenta, es un imperio bastante extenso. Imagínense, ocupó todos estos países para poder, ¿cierto?, desarrollarse. Bueno, la organización social de la cultura inca está principalmente liderada, ¿cierto?, por el inca, que es el que tomaba las decisiones, el que lideraba todo lo que provenía netamente a decisiones, ¿ya? El Auqui era el hijo del Inca, por lo tanto también lo asesoraba fuertemente en sus decisiones. Él se encargaba de alguna otra forma de supervisar ciertas cosas, de tomar decisiones junto al Inca. Y también tenemos a los panacas, ya que eran la primera generación de reales, ya era una especie, también estaban considerados dentro de esta pirámide alta. Recuerden que todo esto también estaba muy ligado con la nobleza en general. Recuerden que un hijo de un incas nunca iba a ser mirado de otra forma y viceversa. Un yanacona era muy difícil que llegaras a escalar a nivel social. Bueno, aquí en la nobleza ya tenemos, ¿cierto?, a personas que se destacan principalmente por su vocación de servicio. Aquí tenemos también claramente a la gente del clero, religiosos, ciertos sacerdotes, y gente que principalmente se encargaba del tema religioso. Era lo que componían principalmente la nobleza. Y finalmente tenemos al pueblo, ¿cierto? Que el Hatun Runa, que básicamente el pueblo en general, era la gente, ¿cierto?, que se dedicaba al comercio, se dedicaba principalmente a trabajar la tierra también. Y bueno, y finalmente tenemos a los yanaconas, que eran los servidores del Inca y del imperio. Muchos de ellos también eran prisioneros. En palabras simples podríamos decir que los yanaconas eran también como una especie de esclavos, ya que eran los últimos que componían esta pirámide social. Bueno, en tema de organización económica, los incas los que destacaban fuertemente es el tema de los cultivos. Y tenían un cultivo súper especial, que a diferencia de la chinampa, este es un cultivo a través de terrazas. Los incas diseñaron esta especie, ¿cierto?, de terrazas, en una especie de redonda, ¿cierto?, podríamos decir, pero no es redonda, hay de distintas formas, ¿ya? En Perú hay muchas de este tipo de terraza que permitía que los cultivos eh, quisieran, crecieran de forma más ordenada, también aprovecharan las condiciones climáticas, porque estas terrazas no eran ubicadas en cualquier lugar, eran ubicadas en un lugar que fueran, ¿cierto?, beneficiosas a nivel climáticamente, o sea, que existiera presencia de humedad, que llegara el agua de alguna otra forma a través de la camanchaca, ¿cierto?, a través de la brisa, y fomente el crecimiento de estos cultivos. Entre lo que cultivaban podemos destacar elementos tales como la papa, el maíz, los yucos y los tubérculos, ¿ya? Que los tubérculos son una especie de papa, pero de distintas formas, ¿ya? Bueno, los hallazgos arqueológicos incas que están presentes dentro de la actualidad tenemos los dos principales, que sería Sacsayhuamán, que es una especie de ciudadela
que está ubicada en Perú. Y también tenemos a Machu Picchu, que, bueno, mucha gente, ustedes han visto ciertas fotos relacionadas a Machu Picchu. Y estas dos ciudadelas están vigentes, ya tienen eh, características turísticas, ¿ya? Claramente no fueron encontradas por los españoles, porque si hubiera sido así, ya lo más probable es que parte de esto ya no hubiera existido, o no se hubiera mantenido quizás de la misma forma. Recuerden que Machu Picchu fue descubierto de forma casual, un científico, ¿cierto?, que estaba en otro plan, va en su viaje y ve que entre el avión ve como una especie de ciudadela. Y asombrado baja, ¿cierto?, a ver qué había y se encuentra con esto. Entonces él encuentra esta ruina, comienza a trabajarla y comienza un poco a descifrar la historia de esta ciudadela. Y claramente es una ciudadela que era difícil de llegar porque está en altura, está en una montaña. Entonces claramente los españoles no llegaron ahí porque de haber sido así ya esto no hubiera pertenecido, lo más probable es que quizás más de la mitad hubiera estado desaparecida. Bueno, y finalmente nos vamos a tirar con los mayas, que aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de cómo fueron los mayas, de sus vestimentas, ¿cierto?, de su civilización, de su imperio. Y podemos decir que los mayas están ubicados geográficamente en la ciudad, o perdón, en los países actuales de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esos son los lugares en los cuales se desarrolló principalmente este imperio, en este sector, y parte también de México, alguna parte de México, pero donde más fuertemente hubo desarrollo fue en estos países. Bueno, la organización económica de la cultura maya se dedicaba principalmente a los cultivos, principalmente de maíz, porotos y algodón. Ya era un cultivo bastante artesanal. Si se dan cuenta acá el tipo de cosecha era bastante artesanal, bastante básico, ocupaban pequeñas herramientas. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una especie de maíz que ellos podían haber cultivado, ¿ya? Hay distintos tipos de maíz, va a depender mucho de la localidad en la que vivamos, pero en otras zonas, por ejemplo en Perú, podemos encontrar este tipo de maíz, en Bolivia y también en Honduras y todos estos otros países. Porque aquí lo que más conocemos es este tipo de choclo, el amarillo, pero en otros países también existen de distintas variedades. Bueno, la sociedad maya se caracterizaba principalmente por un gobernante que era una Lash Unique, se denominaba, ¿cierto? Y bueno, le continuaba, ¿cierto? Procedía, al igual que las culturas anteriores, la gente que se dedicaba principalmente a lo religioso, a las guerras, eran los que continuaban en esta nobleza que de alguna otra forma asesoraba, ¿cierto?, a este gobernante a tomar decisiones o hacer cosas por la cultura misma. Después le procedían, ¿cierto?, los artesanos y los comerciantes y finalmente los campesinos y los